El que está más allá del pecado de Edith Euriter capítulo 4. Un nigromante entre brujas. Las ramas crujieron bajo el peso de Ainz mientras avanzaba por el bosque. A pesar de ser todo huesos, su cuerpo en realidad era bastante pesado. Por desgracia, eso no jugó un papel importante en su aventura actual. Roswaal, ahora aparentemente considerándose una especie de discípulo o subordinado, le contó a Ainz sobre la ubicación del santuario, donde podría hablar con la bruja de la codicia. Aparentemente, el lugar estaba rodeado por una barrera que mantenía a los demi-humanos adentro. Ainz, al ser un heteromorfo, no tendría problemas para entrar y salir, especialmente dado que la barrera se activaba solo para aquellos que tenían sangre mitad humana y mitad semihumana. Otro propósito de la barrera era hacer que las personas a las que no se les permitía entrar se perdieran en el bosque. Por supuesto, no era nada que la prodigiosa resistencia mágica de Ainz no pudiera superar. Miró el mapa que sostenía en sus manos una vez más. Debería estar entrando en contacto con la barrera en algún lugar por aquí. La huida siempre fue una opción, abrumadoramente viable, pero la emoción de la aventura no se perdió junto con la carne de Ainz. Quiero decir, tuvo que explorar un bosque real en busca de un pueblo escondido. Un verdadero bosque. Con árboles, arbustos y pájaros. Esto era algo con lo que solo podría haber soñado en su viejo mundo. Incluso los ricos, viviendo en sus biodomos, no tenían tales lujos. Sin embargo, el objetivo de cada búsqueda era alcanzar la meta de uno, y después de unos minutos más de caminar, lo invadió una sensación como si rompiera la tensión superficial del agua. Así es como se siente. Detect Magic. La información sobre la barrera inundó su cerebro una vez más y se cruzó de brazos, casi impresionado, así que mantiene a las almas aquí. Curioso. Parece ser algo así como el nivel 5 o 6 también. Este fue probablemente el hechizo más fuerte que había visto en este nuevo mundo, aunque Roswaal le contó a Ainz sobre algunas de sus capacidades mucho más fuertes. La habilidad del noble para usar magia sextuple era muy impresionante, y habría sido devastador si pudiera usar algo más alto que los hechizos de nivel 5 y 6 que parecía tener a su disposición. Ainz estuvo muy tentado de matarlo y usar su pasiva sabiduría oscura para robar esa habilidad, o tal vez usar un hechizo de nivel superior como deseo a una estrella en su lugar. Pero, por ahora, decidió posponer eso. A medida que avanzaba en el santuario, tuvo la sensación de ser observado. No era la observación maliciosa de un espía o un asesino, sino más bien la neutra de una cámara, mecánica y precisa. Decidiendo ignorarlo, finalmente llegó a un camino de tierra que supuso que lo llevaría hacia el pueblo mismo. Siguiéndolo, de hecho parecía ser la elección correcta, permitiéndole encontrar a alguien que supuso que era un local. Un chico, probablemente en algún lugar de su adolescencia, con rubio dorado y una cicatriz en la frente, estaba parado en el centro del camino. Tenía los brazos cruzados y miraba a Ainz. Por supuesto, el mago no muerto no esperaba una cálida bienvenida de una comunidad tan aislada, pero esto era mejor que nada. Llevaba un chaleco negro corto y pantalones igualmente negros. La parte más sorprendente de la apariencia del chico era su físico, que parecía estar hecho de acero. Hola. Ainz dijo cuando se alejó unos 10 metros del chico. Estoy buscando un pueblo llamado Santuario. ¿Quizás podrías guiarme allí? Podría compensarte de manera justa. El niño lo miró fijamente, su mirada decididamente hostil. ¿Por qué estás aquí? No ha venido nadie aquí en mucho tiempo. A juzgar por la actitud del chico, que era bastante defensiva, fue una sabia decisión de Ainz usar su máscara por adelantado. Roswaal dijo que reyes y reinas solían venir aquí por el consejo de Echidna. Pero este chico parece joven, así que tal vez eso fue antes de su tiempo. Aunque espero que conozca a la bruja. He venido aquí para visitar la tumba de la bruja de la codicia. Soy un poco erudito, enviado por Roswaal L. Matters, ¿sabes? Dijo Ainz. HMPH. ¿Ese payaso te envió? Bueno, si quieres hacer las pruebas, entonces no te dejaré. Después de todo, soy Garfield Tinsel, el escudo del santuario. Anunció el chico, flexionando sus músculos y revelando sus dientes como colmillos. Como pensé, un medio de mi humano. Ainz pensó para sí mismo al ver los dientes. Luego extendió la mano y palmeó la cabeza del niño sobre el que se elevaba, un objetivo muy admirable, proteger lo que es querido para ti. Estoy seguro de que lo lograrás algún día. Ahora bien, ¿me llevarás a la tumba? No estoy aquí para ningún juicio. El chico que se hacía llamar Garfield apartó la mano de Ainz de una palmada. Solo sigue el maldito camino, bicho raro. Pero no intentes hacer cosas raras.
dijo, aparentemente renunciando a detener a Ainz. Gracias. Me iré. Ainz dijo, dejando al chico detrás de él y moviéndose por el camino. Después de unos minutos, se encontró en un pequeño pueblo que parecía tener un mantenimiento deficiente. Era de esperar. No es como si pudieran comerciar con alguien o utilizar recursos externos. Su mirada se volvió hacia el enorme mausoleo de piedra que estaba a un lado del asentamiento. Se parecía mucho a algunas de las entradas que uno podría encontrar en Yggdrasil, excepto que estaba mucho menos escondida y sin un grupo de turbas desequilibradas frente a ella. Los nativos de la zona lo miraron con curiosidad pero no intentaron molestarlo. Sin embargo, en la entrada, que estaba bastante deteriorada y cubierta de musgo y enredaderas, se encontraba una chica bajita de cabello rosado. ¿Otro semielfo? Aunque supongo que está atrapada aquí, como los demás. Llevaba una túnica larga y negra que cubría todo su cuerpo, a excepción de parte de sus manos y la mitad de su rostro. En su mano sostenía un curioso bastón de algún tipo de material negro con detalles en rojo y 3 cristales azules. Cuando se acercó, ella habló. ¿Has venido a intentar las pruebas? Quizás el joven Ross finalmente decidió hacer algo. Por alguna razón, Ainz se sentía como si estuviera hablando con una abuela, aunque su apariencia era de una edad similar a la de Beatrice. Ainz negó con la cabeza, desafortunadamente no. Mi nombre es Ainz O'Algorun, y busco una consulta con la bruja de la codicia. Aunque, estoy afiliado a Roswell, si es a lo que te refieres. Ah, entonces eso es lo que buscas. Muy bien, continúa. Antes de que Ainz pudiera siquiera preguntar el nombre de la chica, ella se alejó hacia la línea de árboles. Se sintió incómodo llamarla, así que en cambio se volvió hacia la tumba y entró. El corredor de piedra estaba lleno de daños causados indudablemente por el tiempo, pero solo eran superficiales. Una piedra agrietada aquí, algo de musgo, etc. La integridad estructural parecía estar todavía bajo control, más de lo que cabría esperar. Cuando llegó a la cámara circular al final del área, miró a su alrededor. Había una puerta de piedra cerrada con llave, y eso era todo. De repente, el nombre del lugar que estaba buscando se hundió, es el Castillo de los Sueños, pero no puedo soñar. Suspiró mientras su voz reverberaba de pared a pared. ¿Qué diablos hago ahora? Se preguntó a sí mismo. Mientras buscaba en su inventario algo que pudiera invocar un estado de sueño, sintió una presencia que intentaba entrar en su mente, solo para ser expulsado y tener la puerta proverbial cerrada en su cara. Sin embargo, todavía estaba allí, persistiendo. Tal vez esto funcione. Buscó la presencia en su mente, como si agarrara un trozo de cuerda en la oscuridad, y lanzó la magia de teletransportación más avanzada, Gate. Una puerta negra como boca de lobo, con un rayo púrpura saliendo de ella, apareció frente a él, y se zambulló. No había sensación como con la barrera. Era tan simple como atravesar una puerta. Su pequeño experimento parecía tener éxito y un nuevo paisaje se extendía ante él. Si se hubiera convertido en una pintura, el artista habría sido duramente criticado por su falta de imaginación. Había una colina y llanuras verdes que se extendían a su alrededor y parecían estar hechas completamente de hierba. Lo que llamó la atención de Ainz fue la sombrilla blanca y morada en la colina, junto con una mesa y sillas de color blanco puro. Dado que apenas había nubes en el cielo, Ainz entendió la necesidad de tal configuración. Subió la colina y pronto se encontró cara a cara con la persona que buscaba. Instantáneamente, un pensamiento me vino a la mente. ¿Por qué todos en este mundo son niños, extraños o increíblemente atractivos? Sentado allí había una mujer que Ainz estimaba que estaba en su adolescencia, o tal vez en los 20 años y envejeciera con gracia. Tenía el pelo largo y blanco y vestía todo de negro. El vestido negro con detalles en blanco solo dejaba al descubierto su rostro pálido y sus manos. Ya sea que fuera una bruja horrible o no, Ainz tuvo que admitir que le quedaba bien. Sus ojos negros ardían con un fuego que Ainz reconoció de inmediato, la curiosidad y el hambre insaciable por ello. En cierto sentido, él era similar. Pero, mientras que su objetivo era sobrevivir y prosperar gracias a él, no podía prever tal objetivo final en sus maquinaciones. Esta estaba destinada a ser la bruja de la codicia después de todo. Por favor, tome asiento, visitante. Dijo, señalando hacia la silla frente a ella. El arreglo simple tenía cierto encanto, y el paisaje era agradable, aunque un poco árido. Por desgracia, no sabía qué tipo de magia se requería para crear un lugar así, tal vez este era el límite de la bruja. Ainz hizo una reverencia y se sentó, diciendo,
Me disculpo por la visita no anunciada, señorita Echidna, supongo. Después de saber de usted de Rosual, no pude evitar ir a conocerla yo mismo. Ella le sirvió un poco de té de una tetera de porcelana y dijo: Ah, todavía está hablando de mí, ¿verdad? Bueno, siempre es un placer tener una visita. Sin embargo, parece que eres bastante único. Muchos me han visitado a lo largo de los años, pero no puedo decir que nadie haya tenido ni tu entrada ni tu apariencia. Y. Algunas cosas más también. Entiendo que te refieres al hecho de que tu lectura mental está bloqueada. Ainz preguntó, a lo que ella asintió. Sabes, la mayoría consideraría grosero intentar leer sus recuerdos en la primera reunión. Me disculpo, fue una falta de tacto de mi parte. Por desgracia, es una habilidad que simplemente estoy acostumbrado a usar. ¿Perdonarías a una doncella inocente como yo, no? Y hablando de ser grosero, ¿no sería grosero de ti para no beber? Preguntó, inclinándose hacia adelante y apoyando su cabeza sobre sus manos. Ainz tomó su máscara y dijo: Desafortunadamente, yo también tengo una excusa para mi rudeza. Se lo quitó, junto con sus guantes, y reveló su verdadera apariencia. En lugar de la reacción típica, que implicaría que Echidna se cayera de la silla presa del pánico, se inclinó aún más hacia adelante. ¿Qué clase de criatura eres? He oído hablar de cadáveres reanimados, pero esos eran meros títeres que eres, tú. Parece que incluso la más conocedora de las brujas tiene algunas lecturas adicionales que hacer. Todo lo que necesitas saber es que soy lo que la mayoría consideraría la muerte. Todavía no hemos tenido el placer de conocernos, sin duda gracias a todo esto. Dijo, señalando el área alrededor de ellos. Pero no estoy aquí por tu alma. Sin embargo, si cooperas conmigo, puedo estar más inclinado a compartir, tanto sobre mí como sobre mis objetivos. Dijo, utilizando su RP y su experiencia empresarial al máximo. Afortunadamente, parecía que Echidna era receptivo a su apariencia, pero si fue porque fue condenada al ostracismo por ser una bruja y aprendió a mirar más allá de la apariencia o simplemente porque sentía curiosidad por su cuerpo, no lo sabía. ¿Oh? ¿Y qué tipo de cooperación implicaría eso? Preguntó, todavía mirándolo con los ojos bien abiertos, como si no pudiera tener suficiente de su apariencia. Sí, definitivamente solo tiene curiosidad sobre cómo funciona este cuerpo. Espero que no pregunte. No tengo ni idea de cómo funciona. Ni siquiera es anatómicamente correcto. Verás, hice un trato con Rosual. A cambio de su ayuda, prometí resucitarte una vez que logre mi objetivo. Como supongo que no deseas quedarte aquí por toda la eternidad, me gustaría negociar el términos de vuestra resurrección también con vosotros. ¿Y qué quiere exactamente la muerte de mí? Después de todo, solo soy una doncella joven e inocente. Además, no he oído hablar de nadie que pueda realizar tal milagro. Por otra parte, si alguien fuera capaz de hacerlo, sería, señor Ainz Algoun. La resurrección no fue más que un truco de fiesta de donde vengo. Sin embargo, para otorgarte vida nuevamente, necesito dos cosas. Sostuvo sus dedos huesudos, adornados con un anillo de nivel divino. Uno, serás mi aliado al regresar. Dijo, antes de poner otro, me darás cualquier información que te pida, si la tienes. Acepto. Ella simplemente respondió, extendiendo su mano. Ainz miró de ella a su mano, y luego de nuevo, así de fácil. Esperaba que alguien de tu calibre negociara. Una bruja conocida por su conocimiento seguramente intentaría seguir negociando, o al menos esa era su suposición. Se había preparado toda la noche para esto y todo fue en vano. ¿Por qué discutiría con alguien como tú, que parece tener tanto conocimiento que ha estado más allá de mi alcance? Simplemente satisface mi curiosidad y mi sabiduría estará a tu disposición. La maga no muerta se encogió de hombros y le estrechó la mano, diciendo, si intentas romper nuestro trato, te aseguro que las garras de la muerte no se sacuden fácilmente. Él fanfarroneó, esperando que ella tomara la amenaza en serio. Sin embargo, a juzgar por su reacción, no era necesario. No esperaba menos. Ahora bien, ¿puedo preguntarte sobre esa magia? No puedo decir que haya visto a alguien aparecer aquí de esa manera. Ella es como si estuviera hablando con un no muerto que solo busca información. Dios. Estaba pensando que sería una psicópata horrible o una heroína incomprendida, pero es tan empática como un no muerto y realmente curiosa. Murta. Dijo, pensando en una manera de complacerla sin divulgar nada realmente útil, es una forma de magia de teletransportación que he ideado. Y antes de que preguntes, no, toda mi magia es de una tradición muerta.
Por ejemplo, yo no creo que nadie más que yo pueda hacer esto, crear muertos vivientes de bajo nivel. Un esqueleto simple se materializó del maná que usó y Echidna prácticamente saltó de su silla, inspeccionándolo. Lo empujó y empujó, haciendo que Ainz casi sintiera lástima por la criatura sin mente. Una vez más, he oído hablar de simples titiriteros corporales, pero esto es muy diferente. ¡Qué emocionante! Un sutil rubor rojo apareció en su rostro mientras se lamía los labios, mirando de Ainz al esqueleto. El mago tuvo la amabilidad de ignorar su desagradable comportamiento y, en cambio, dijo: una bruja que no sabe de nigromancia apenas puede llamarse bruja. De donde yo vengo, nuestros tipos eran muy cercanos entre sí. ¿Y de dónde vienes?, preguntó ella, acercándose a él e inclinándose hacia adelante, su cara al mismo nivel que la de él. Algunos lo llaman el mundo de los monstruos y los muertos, pero yo lo llamé hogar. Ahora bien, creo que fui yo quien vino aquí en busca de información, preguntó Ainz, lo que pareció apagar el entusiasmo de la bruja. Volvió a sentarse y asumió su comportamiento apropiado una vez más, diciendo: entonces pregunta, ¿qué es lo que quieres saber? Finalmente. Esto tomó un poco, pero va bastante bien hasta ahora, pensó, antes de hacer la primera pregunta: ¿por qué crear el santuario? Dudo que atrapar mestizos demi-humanos haya tenido algún beneficio importante. Bueno, excepto yo, había otras 8 personas clasificadas de manera similar a mí. Estaba siendo perseguido por uno conocido como Héctor, el brujo de la melancolía. Para mantenerlo fuera, tenía que mantenerlos adentro. Si alguien quiere disipar la barrera, entonces deben enfrentar sus recuerdos en mis juicios. Ella respondió. Eso no me dice absolutamente nada. Pero enfrentar el propio pasado y liberar el área puede ser algo bueno para la popularidad de Emilia cuando comience la selección real. Pensó, antes de que la primera parte de la respuesta de la bruja se registrara en su cabeza: brujo de la melancolía. Así que Tábula tenía razón, técnicamente hay 9 pecados capitales además de Héctor. ¿Qué pasó con las otras 7 brujas?, preguntó. Aparte del dragón divino, estas brujas parecían ser las mayores amenazas. Si todos estuvieran muertos, o al menos en el mismo estado que Echidna, se habría ido una gran fuente de estrés. Bueno, 6 de ellos murieron y me llevé sus almas aquí. Podría dejarte hablar con ellos si lo deseas. En cuanto a la bruja de la vanagloria, Pandora, no tengo ni idea. Echidna respondió. El hecho de que solo tenga que contarle algo de mi magia y resucitarla por toda esta información es muy agradable. Y los cuerpos de esas brujas probablemente podrían hacer algunos muertos vivientes decentes. Pensó para sí mismo. Ya veo, tal vez hablaré con ellos más tarde. He oído hablar de personas llamadas sin arzobispos, quienes supongo están conectados con ellos. Echidna se burló. Hablas del culto de brujas. Siguen a la bruja de la envidia y hacen cosas al azar. Es realmente bastante difícil de descifrar. Esos arzobispos que mencionaste son los que heredaron nuestros factores de brujas, nuestros poderes. Ah, entonces ellos son la amenaza de la que tengo que cuidarme. Aún así, tener solo unos pocos enemigos así no parece del todo correcto. ¿Hay alguien más a quien deba cuidar, si alguna vez decido luchar? El trono seguramente no es algo que uno pueda obtener sin derramamiento de sangre. Dijo, sus dedos golpeando la mesa en un patrón rítmico. ¿Así que vas tras ese viejo lagarto? No debería sorprenderme, ya pasaron su fecha de caducidad de todos modos. ¿Cómo es que todos siguen malinterpretando lo que digo? Pensó para sí mismo, antes de decir, no, el dragón todavía tiene tiempo. Mis objetivos son mucho más complejos. Y hablando de eso, ¿no sabrás de la magia que podría traer a alguien más allá de la gran cascada? Por lo que Ainz recopiló de la geografía y la historia de este mundo, la estructura actual era plana, en lugar de una esfera, y estaba rodeada de aguas interminables. La bruja de la envidia, de quien Ainz sospechaba que fue quien lo convocó aquí, destruyó la mitad hace unos 400 años. Eso ciertamente era preocupante, pero no tuvo ningún impacto en él. La parte importante era si había alguna manera de traer a alguien aquí desde más allá de eso, efectivamente desde un mundo diferente. A juzgar por el hecho de que él estaba aquí, había una manera, pero aún necesitaba una forma de hacerlo él mismo. La magia de Yggdrasil era abrumadoramente destructiva, con algo de utilidad, pero lo que uno buscaba en el juego era el poder mágico en bruto. Ulbert usando gran catástrofe probablemente podría avergonzar a la bruja y romper el mundo en dos, o cualquier lanzador de hechizos medio decente podría usar agujero negro o corte de realidad para dañar fundamentalmente el mundo. Sin embargo, no había ningún hechizo que tuviera la capacidad de convocar a través de los mundos.
Gate fue lo mejor que consiguió, e incluso entonces Ainz sabía que no era suficiente. Además, también estaba el problema del objeto mundial que protegía a Nazarick. A menos que lo reconociera como su dueño, dudaba que algo pudiera traerlo aquí. Sin embargo, donde había una pizca de esperanza, también había una posibilidad de éxito. Si alguien supiera de tal magia, sería la bruja de la codicia. Más allá de la gran cascada. Supongo que la propia muerte sería de otro mundo. Dijo antes de que su sonrisa casual fuera reemplazada por un pequeño ceño fruncido. Lamentablemente, no lo sé. La única persona que se me ocurrió que podría hacer eso es Satella, o la bruja de la envidia. La pregunta es si tienes una manera de coaccionarla. Estoy seguro de que el culto de la bruja no lo tomará amablemente. ¿Cuántas vidas de aquellos que se interpongan en tu camino estarás dispuesto a tomar? Las llamas rojas de Ainz ardieron más intensamente, casi llenando las cuencas de los ojos de su cráneo. Aquellos que se interpongan en mi camino ya están muertos. Todo lo que queda es encontrarlos. De repente, sintió que algo le tocaba la espalda. Se giró para ver a una niña de 10 años de piel oscura, que vestía un vestido blanco y azul, junto a una corona de flores azules. Tenía el pelo verde y los ojos rojos. Sin embargo, a pesar de su dulce apariencia, sus ojos miraban a Ainz con odio. «Eres un malhechor», dijo la chica, con su voz extremadamente dulce. A pesar de eso, no pasó nada. La chica lo miró fijamente y Ainz simplemente le devolvió la mirada, ligeramente desconcertado por la escena. Se volvió hacia Echidna y le preguntó: «¿Supongo que este es otro de tu clase? Ciertamente eres muy curioso, aunque podrías aprender algunos modales». Echidna suspiró: «Sí, de hecho lo es. Esta es Tipón, la bruja del orgullo. Manifestarse sin mi permiso es bastante grosero. Parece que está tratando de usar su autoridad. Desafortunadamente para ella, dudo que la muerte se sienta muy culpable por sus acciones». Ainz se volvió hacia la niña. En este momento no se sorprendió de que otra persona importante tuviera el cuerpo de un niño y dijo: «Te aseguro, niña, que no soy malvado, a pesar de mi apariencia». Ante esta declaración, Echidna solo negó con la cabeza. Eso no funcionará con ella. Su autoridad le permite sentir los pecados de las personas. Entonces, ¿es un ataque que funciona en personas con bajos valores de karma? Sin embargo, debe haber alguna otra condición, ya que todavía estoy ileso. Al ver que su autoridad de hecho estaba subordinada a la presencia de Ainz, Tipón dio un paso atrás. ¿Cómo? ¿Cómo no te sientes culpable por todos tus crímenes? Entonces, ¿se basa en la culpa? Supongo que eso cuenta como un ataque mental y está bloqueado, pero también podría aceptarlo. Dio un paso adelante y un brillante torrente de llamas negras apareció en sus manos. La culpa, niño, es para los débiles. Si no deseas agregar a mi lista de actos atroces y borrar tu alma, entonces te recomiendo cese en su insensatez. A veces me pregunto, Ulver me está mirando y orgulloso del hecho de que compran esta basura chuni con creces. Pensó para sí mismo mientras la chica trataba desesperadamente de hacer algo de distancia entre ellos. «Dona, ¿qué clase de monstruo es este?», Tipón preguntó, aún alejándose de Ainz. Para alguien a quien se consideraba un desastre ambulante, fue una reacción mansa. Ver a la tercera bruja más fuerte huir en el momento en que demostró ser inútil fue decepcionante. «Por favor, no hables así de mi benefactor. Tú eres quien intentó atacarlo primero. La autodefensa es una reacción completamente comprensible». Echidna respondió, todavía sin levantarse de su silla. Cuando Ainz dio otro paso hacia la bruja para realmente vender la intimidante personalidad de avatar de la muerte que tenía, una mano negra con un aura púrpura apareció frente a él e intentó agarrarlo. Sin embargo, el recién llegado subestimó severamente la destreza mágica de Ainz. «Dispersión mayor», dijo, y la mano voló en pedazos. Se volvió hacia su fuente y vio a una mujer alta con cabello largo color magenta y un vestido negro, tirada en el suelo. Pareció suspirar y aparecieron más manos, docenas de ellas lanzándose hacia Ainz. Éxtasis temporal. Una vez más, el intento de la bruja de atacar al nigromante fracasó, tanto ella como sus manos quedaron congeladas en el tiempo. «Echidna, ¿te importaría si borro a este de la existencia?» «Ella parece decididamente poco cooperativa», preguntó, mirando hacia la bruja. Su apariencia seductora no haría nada para evitarla a los ojos del Overlord. Su ataque fue curioso y ciertamente tenía el potencial de dañar a Ainz, pero parecía ser disipable. Sin mencionar que cualquiera que no pudiera resistir la muerte instantánea y los hechizos relacionados con el tiempo no valía la pena.
Sin embargo, la bruja de la codicia parecía estar muy preocupada tratando de analizar el hechizo de Ainz. Pero, después de unos segundos, se dio cuenta de que le habían hecho una pregunta y dijo, no creo que haya necesidad de hacer eso todavía. Después de todo, estoy segura de que hay muchas maneras interesantes de usar un alma que podrías mostrarme. Aunque tengo curiosidad sobre si podrías destruir un alma sin enviarla de regreso a Odd Laguna, Ainz extinguió las llamas del infierno de sus manos y se alejó de la bruja atrapada en el tiempo. ¿Odd Laguna? ¿Qué es eso? Por alguna razón, Ainz tenía la sensación de que esto era importante, como si sus instintos de saqueo acabaran de estallar. Incluso yo no sé mucho al respecto, pero efectivamente es el almacén de todo el maná y las almas del mundo. También es lo que otorga protecciones divinas, al menos según mi investigación. Piense en ello como una ley del mundo. Habría supuesto que lo sabrías, ya que pareces estar muy versado en el tema de las almas. Mi uso para las almas no se alinea con el de Odd Laguna. Y les aseguro que el flame borraría cualquier rastro de un alma. Dijo, antes de volver sus pensamientos hacia la información que acababa de recibir. ¿Una ley del mundo? Interesante. Mi maná no proviene de él, o al menos no lo creo, así que dudo que la protección divina de alguien sirva de mucho. En el peor de los casos, tengo mi objeto mundial. ¿Hay otras brujas a las que les gustaría presentarse? Supongo que la que congele sería Slot, por lo que todavía nos falta la glotonería, la ira y la lujuria, ¿no es así? Preguntó. Mientras anticipaba la aparición de las 3 nuevas brujas, caminó hacia la que estaba congelada en el tiempo. A juzgar por el ligero brillo de las manos que aparecieron en su espalda, estaban destinadas a ser invisibles. Por supuesto, como Overlord, Ainz tenía una pasiva que hacía que tales habilidades e ilusiones fueran casi inútiles. Se arrodilló frente a la bruja y dijo, deshaceré mi magia y dejaré que te muevas. Si me atacas de nuevo, me aseguraré de que solo el alma de una bruja permanezca intacta. ¿Entendido? Naturalmente, la bruja no pudo responder. Maravilloso. Hizo un gesto con la mano y canceló el hechizo. En un instante, la mano retrocedió. Ainz suspiró aliviado internamente. Si la bruja hubiera tenido la parada del tiempo y la inmunidad a la muerte instantánea, incluso podría haber sido un enemigo para el que valía la pena prepararse. Afortunadamente, no tenía ninguno de los dos, pero parecía tener suficiente sentido común para dejar de atacar. Decidiendo que ella no sería una buena compañera de conversación, en su lugar se volvió hacia Echidna. Podía escuchar los pasos de la bruja del orgullo yendo hacia la bruja de la pereza, probablemente en un intento de obtener algún tipo de protección de Ainz, pero estaba concentrado en las 3 figuras que ahora aparecían en la colina. Por desgracia, las presentaciones tuvieron que esperar ya que la bruja detrás de él aparentemente quería conversar, a pesar de su desgana. ¿Qué eres? Suspiró. Esa magia no es de este mundo. Suspiró. Se volvió hacia ella y dijo, soy Ainz Algoun. Puedes llamarme Muerte, el Señor Supremo de los No Muertos, Conquistador de la Gran Tumba, Asesino del Devorador de los 9 Mundos, o cualquier combinación de los mencionados anteriormente. ¿Y eres la bruja de la pereza, supongo? Sekhmet. Suspiró. Solo sé que me aseguro de que este lugar permanezca equilibrado e igualitario. Suspiró. Dijo, todavía sin moverse. Verdaderamente, ella encarnó su pecado tanto o más que Echidna. ¿Qué es un ecualizador más grande que la muerte? Preguntó Ainz, volviendo a la colina. Juzgó que esa bruja era probablemente la más peligrosa, pero no parecía inclinada a atacar a menos que él amenazara a los demás. E incluso entonces, carecía de lo necesario para luchar contra Ainz. Su mirada aterrizó de nuevo en la cima de la colina y analizó a los recién llegados. Primero fue una chica muy modestamente vestida con cabello rosado, cubierta de pies a cabeza con una bata blanca y una bufanda verde. Era bastante linda, pero el brillo que apareció sobre ella le informó a Ainz que estaba usando una ilusión. Además de eso, la sensación de sondeo que fue bloqueada por sus pasivos significaba que ella también estaba tratando de usar algún tipo de ataque psíquico. Lo ignoró por ahora y pasó a la siguiente figura. Ahora parece un personaje de anime comercializable. Podría jurar por mi vida, o por mi vida, supongo, que había una que se parecía exactamente a ella. Él pensó. La chica tenía un vestido morado ceñido al cuerpo, que dejaba al descubierto su escote con fines que algunos llamarían fanservice. Ella también tenía un abrigo blanco sin mangas. Su cola de caballo desordenada de cabello rubio se sumaba a su mezcla de linda y atractiva. Sin embargo, ninguna cantidad de belleza podría apartar los ojos de Ainz de la siguiente criatura.
En lo que parecía ser un ataúd ambulante había una niña pequeña con cabello gris, por alguna razón atada con un equipo de bondaje que habría hecho sonrojar al avatar de Tábula en el juego. Por alguna razón olvidada por Dios, la ropa exponía la mayor parte de su torso, cubriendo apenas su pecho. Lo juro, un campesino al azar podría matar a cualquiera de estos. ¿Por qué la gente se niega a usar una armadura real? Aunque supongo que ella tiene ese ataúd. Afortunadamente, el daño mental causado por la aparición de la niña fue remediado rápidamente por su estabilizador emocional. ¿Te importaría presentarme? Ainz le preguntó a Echidna, a lo que ella asintió. Estas brujas parecían tener una medida de miedo en sus ojos, al menos para las dos primeras, ya que la del ataúd tenía los ojos vendados. La primera es Carmilla, la bruja de la lujuria. La del medio es Minerva, la bruja de la ira. Finalmente, está Daphne, la bruja de la glotonería y la que realmente creó las bestias demoníacas. ¿Me estás diciendo que el que realmente se viste modestamente es lujuria y el que está en esa cosa es glotonería? Si alguna vez me encuentro con Dios, voy a tener que hablar con él. Se inclinó hacia ellos, un placer. Soy Ainz Algoun. Después de su presentación, se volvió hacia Carmilla y le dijo, y te agradecería que dejaras de usar tu habilidad. Las ilusiones de ese nivel son inútiles contra mí, al igual que la manipulación emocional. La chica pareció complacerla y el brillo desapareció de su figura. Ainz asintió, satisfecho de no tener que recurrir a la magia como con la bruja de la pereza que todavía le clavaba dagas en la espalda. ¿No viste nada? ¿No sientes amor? Ainz miró a la chica con curiosidad, inclinando la cabeza mientras pensaba en lo que dijo, pero la reacción de Carmilla rápidamente se convirtió en miedo. Por favor, no me hagas daño. Yo no lo haré más. Por favor. Se cubrió la cara con las manos, las lágrimas ya en sus ojos. Mientras no me des una razón para lastimarte, no lo haré. La vida puede ser innecesariamente cruel, pero trato de no serlo. Y no vi nada. Las ilusiones no pueden engañarme, eso es simplemente la naturaleza de mi ser. Dijo, notando que la llamada Minerva se movió levemente frente a Carmilla para protegerla con su propio cuerpo. Por desgracia, Ainz no tenía interés en hablar con esos dos. La tercera información, sobre la creación de bestias demoníacas, fue mucho más interesante. Sin embargo, a juzgar por el babeo de la chica atada, decidió preguntarle a Echidna sobre sus creaciones. Echidna, no pretendo ofender a la señorita Daphne, por supuesto, pero supongo que tendrías alguna información sobre las bestias demoníacas. Escuché eso. En realidad fue la bruja de la envidia quien los creó. Sin embargo, antes de que Echidna pudiera responder, Minerva irrumpió en la conversación. Oye. No me ignores así. Ainz se volvió hacia ella y dijo, señorita Minerva, mi negocio aquí es con Echidna. Solo la invité a mostrarse por el comportamiento de los dos anteriores. Le recomendaría que siguiera el ejemplo de los demás y permaneciera en silencio. No lo haré. ¿Cómo puedes simplemente amenazar a la gente así? No entiendes lo horrible que es un conflicto. Minerva gritó, la voz llena de inocencia. Pero esta inocencia no fue vista como tal por el Overlord, no, Ainz la vio como ignorancia. Se volvió hacia ella y dijo, tú no sabes nada de conflicto, niña. Donde miles o millones caen aquí, recuerdo miles de millones de muertos, borrados en destellos de luz con un poder tan terrible que Dios se estremeció. Y cuando esos pasaron, el mundo estaba envuelto en una oscuridad eterna y una niebla venenosa, el resto de nosotros atados a unos pocos elegidos. Hablas de entender la guerra, pero no sabes que el derramamiento de sangre es la única forma de prevenir tales cosas. El mismo Ainz no había visto la guerra anterior a la creación de las arqueologías, pero miles de millones perecieron en los bombardeos nucleares y miles de millones después. Y cuando llegó el momento de la paz, fue reemplazada por la esclavitud de las corporaciones masivas que dirigían el mundo. El hecho de que Minerva actuara como si la paz fuera alguna vez una opción estable lo enojaba muchísimo. El mago no muerto devolvió su mirada a la bruja de la codicia, aunque Minerva parecía querer decir algo más, pero Echidna habló primero, el mito de Satella, o más bien la bruja de la envidia, creando las bestias demoníacas es simplemente un mito, porque la gente la odian más que a Daphne. Son criaturas simples, que teóricamente fueron creadas para acabar con el hambre en el mundo. ¿Acabar con el hambre en el mundo? ¿No son bastante asesinos por eso? A juzgar por lo que Ainz sabía, cazar bestias demoníacas estaba lejos de ser una forma fácil de recolectar alimentos para las aldeas.
Demonios, incluso las bestias demoníacas con las que había luchado recientemente posiblemente habrían matado a Rem y Ram, que eran bastante hábiles en el combate. Ante la mención del hambre, el babeo de Daphne pareció intensificarse. Ainz se sintió muy agradecido por sus ataduras, o seguramente habría terminado usando explosión nuclear para alejar a la perturbadora criatura de sí mismo. Verás, existen 3 grandes bestias demoníacas. La ballena blanca es la primera, y es tan grande que si alguien logra matar, podría alimentar a una aldea en los años venideros. El gran conejo se multiplica infinitamente mientras como uno existe, lo cual es bastante simple de entender. La serpiente negra estaba destinada a matar, por lo que menos personas necesitarían comida. Entonces, ¿una idea de supervivencia del más apartamento? Ya veo. Ainz dijo, finalizando sus estrategias en su mente. Ya había visto que las bestias demoníacas le eran hostiles, pero más importante aún, estos eran monstruos bien conocidos. Daño crudo para la serpiente y la ballena, y una explosión nuclear para los conejos. Esos también parecen buenas fuentes de reputación. Se volvió hacia Daphne y le dijo, gracias de antemano por crearlos. Serán muy beneficiosos cuando llegue el momento. A menos que sus estimaciones sobre cuán racistas eran las personas contra Emilia, matar a cualquiera de las 3 bestias seguramente les daría un impulso muy necesario en las elecciones. La niña solo inclinó la cabeza ligeramente, aparentemente adhiriéndose al principio de silencio que Ainz estableció para las otras brujas. ¿Cómo es que es tan vieja y, sin embargo, tan infantil? Todos tienen más de 400 años, ¿verdad? Y aquí estoy actuando como un ser antiguo. Bueno, creo que esta ha sido una consulta muy productiva. Me iré, a menos que haya algo más. Dijo, mirando a Echidna. Por ahora, esta era mucha información. Todavía había libros en la biblioteca prohibida para informarlo y, además, podría aparecer aquí en cualquier momento. ¿Por qué no me llevas contigo? Podrías almacenar mi alma en un cristal de piroxeno, o usar algún otro método si quisieras. Dijo Echidna. En teoría, esta era una oferta tentadora. Tener una enciclopedia parlante disponible en cualquier momento seguramente traería muchos beneficios al Overlord. Sin embargo, Ainz negó con la cabeza. Desafortunadamente, tendré que dejarte aquí. La proximidad al cuerpo durante largos periodos de tiempo puede afectar la resurrección. Él mintió. Además de la incapacidad total para comer, tener solo una calavera por cara resultó ser muy conveniente. Tenerla regañando y preguntando sobre mi magia constantemente sería un gran dolor. Ya veo. En SK, todas las brujas giraron la cabeza hacia el pie de la colina. De pie, había una figura que Ainz podría haber confundido fácilmente con Emilia, si no fuera por el aura púrpura negra que la rodeaba. Físicamente, sin embargo, sus características eran casi idénticas. Echidna suspiró, al menos es Satella y no la bruja. Aún así, qué grosero llegar sin invitación. Incluso con todos mis preparativos, ella simplemente irrumpe. HMPH. No debería haber esperado menos. Tipón saludó a la bruja de la envidia con una sonrisa, la bruja de la pereza simplemente suspiró, Carmilla se encogió, Daphne babeó aún más, su rostro era de puro éxtasis, y Minerva apretó los puños. No hace falta decir que la reacción fue mixta, pero aún así cumplieron con la orden de Ainz de permanecer en silencio. La elección entre la muerte y la bruja de la envidia fue difícil incluso para ellos, y no parecía haber nadie que se ofreciera voluntario para quedar atrapado en el fuego cruzado. Ainz miró a Echidna, Satella en lugar de la bruja. ¿No son la misma persona? La última vez que revisó, los nombres eran intercambiables y ninguno de los dos se pronunciaba a la ligera. La bruja de la codicia negó con la cabeza, no. Verás, para obtener nuestras autoridades hay algo que debemos consumir llamado factor brujo. Si no somos compatibles con él, entonces pueden ocurrir problemas. Uno de esos problemas puede ser la creación de doble personalidad, como en este caso. Ya veo. Dijo Ainz, mirando cómo la bruja se dirigía hacia él. El velo de oscuridad que cubría su rostro hizo poco para ocultar su rostro a Ainz y pensó, será difícil ganar el trono cuando Emilia se ve exactamente como ella. Aunque dudo que sea solo una coincidencia. Finalmente llegó a la cima y levantó su velo. Ainz tomó la iniciativa, liberando parte de su aura. Todas las brujas, además de Satella, se estremecieron cuando el frío abrazo de la muerte se extendió por todo el castillo de los sueños. Un placer conocer a quien supongo que está detrás de mi apariencia. Si puedo preguntar, ¿por qué elegirme? La muerte no es lo que la mayoría de la gente quiere conocer.
Satella señaló hacia dónde estaría su corazón, haciendo que Ainz se preparara para lanzar una variedad de hechizos en respuesta a cualquier ataque, pero simplemente dijo: eres como yo. Solo. Lo que sea que Ainz esperaba como respuesta, no era esto. Algo en esa línea golpeó un nervio fantasma en el cráneo de Ainz. Él. Solo. Al igual que esta bruja que había estado sellada durante siglos. No, eso simplemente no era comparable. Sí, sus amigos se fueron pero tenían sus razones. No podía culparlos. Además, todavía tenía a Nazarik, ¿verdad? No lo creo. La muerte está en todas partes, ¿no es así? Acompaño a todos los seres vivos, y ellos a su vez me acompañan. Dijo, esperando que su actuación pudiera engañar a la séptima bruja también. Estuvo encerrada durante siglos, seguramente sus habilidades personales deben haber estado al menos un poco oxidadas. Pero en lugar de una mirada de asombro o desprecio, ella lo miró con lástima. Su sonrisa era la de alguien que conocía su dolor, lo conocía bien y verdaderamente, como uno hace con un amigo de la infancia. No hay necesidad de mentir. Dijo ella, su voz tranquila y serena, lo que solo provocó que los vientos del alma de Ainz se convirtieran en una tempestad. Ainz irradió más energía negativa cuando respondió: no miento. Además, los 41 de Ainz o Algoun nunca están solos, y nunca conocemos la derrota. Ni una sola vez su gremio había tenido un revés irrecuperable. ¿Quién se creía esta bruja que era? Enfrentándose al líder del gremio de uno de los gremios más infames que Yggdrasil haya visto jamás. Una vez más, la única reacción que provocó su respuesta fue la de una pequeña sonrisa de la bruja. Donde uno pudo haber visto respeto o miedo, aquí era solo la comprensión al fin de su sufrimiento. Te dejaron. Como yo. El mundo tembló cuando la bruja habló, retumbando mientras el supresor emocional intentaba desesperadamente mantener a raya al mago no muerto, pero fue un esfuerzo inútil. Uno solo puede tratar de suprimir una marea interminable durante tanto tiempo antes de que se sienta abrumado. Más y más energía negativa salía del mago no muerto, irradiando de él como el calor de un fuego. Donde antes había una llanura brillantemente iluminada, ahora había un oscuro abismo. Era como si Ainz absorbiera toda la luz en este mundo artificial, el agarre devorador de la muerte lo devoraba. Esta bruja cree que sabe. ¿Cómo? ¿Y cómo se atreve a pensar eso? No sabes nada, vil bruja. Dijo, los fuegos que servían como sus ojos ardían. ¿Cómo te atreves a pensar que sabes de mí y de mis amigos? Nunca he hablado contigo, ni he interactuado con tanta inmundicia. No hables de mis amigos y yo como si nos conocieras. Pero incluso frente a la muerte, una fuerza alienígena arrastrada desde más allá de la gran cascada, la bruja no vaciló. En medio de una tormenta de energía negativa, las otras brujas se cubrieron con la autoridad de Sekhmet. Ella no se defendió y arremetió. Tal vez fue porque Ainz se estaba conteniendo para que su forma no se pudriera en una masa hinchada y pereciera, o tal vez porque sabía que ella tenía razón. Extendió la mano hacia su cráneo, pero cuando estaba a punto de tocarlo, su mano se cayó limpiamente. La energía negativa fue demasiado para su cuerpo. Sin embargo, rápidamente recuperó su forma de la sombra, solo para caer una vez más. El ciclo se repitió una y otra vez, por lo que algunos pueden haber sentido como décadas o más. Una vez más, el Overlord y la bruja de la envidia quedaron separados por lo que parecía ser una barrera impenetrable, la barrera de la desesperación de Ainz. La bruja arremetió contra el mundo en el pasado, y ahora él también. Sin embargo, afortunadamente para el mundo, este poder impío estaba contenido dentro del castillo de los sueños. Esta vez, sin embargo, la barrera no era tan absoluta como el trono de reyes. De hecho, a través de este obstáculo, algunas palabras aún podrían llegar a Ainz. Mientras la tierra moría y se volvía de un horrible gris, mientras el sol era tapado por la ira del Señor Supremo y nubes oscuras lo cubrían, Satella dijo. Pero no tienes por qué serlo. El torrente de poder sobrenatural, tan horrible que el mismo mundo habría gritado de angustia, se detuvo. El sol volvió, la hierba volvió a crecer y las nubes se retiraron. Era como si la muerte no hubiera pasado por aquí sino unos momentos antes. Dentro de las cuencas de los ojos de Ainz, las llamas volvieron a su tamaño normal, mirando a Satella. Elaborar. Ordenó, su voz era la de un gobernante nato, pero la bruja reconoció el temblor causado por la chispa de esperanza que encendió en el avatar de la muerte. Conozco tu dolor, y también lo saben unos pocos elegidos. Puedo traerlos aquí y luego puedes matarme. Dijo, y Ainz se tambaleó hacia atrás. Su objetivo, el que se había propuesto, podría estar ya al alcance. ¿No habrá un viaje heroico en el que se enfrente a adversidades insuperables?
¿No debería haberse unido el mundo contra la búsqueda decidida de Ainz? ¿De verdad iba a ser tan fácil? ¿Te refieres a Nazarick? ¿Realmente puedes traerlos aquí? Preguntó, a lo que ella asintió. Su represión emocional finalmente lo alcanzó y logró mantener la calma, aunque la esperanza y la emoción ardían en su pecho con una furia que habría avergonzado al sol. Luego, la segunda parte de lo que la bruja había dicho llegó a su cerebro. Espera, matarte. ¿Por qué te mataría después de que hicieras eso? Si puedes hacer eso, entonces puedes traer a mis amigos aquí también. ¿Verdad? Satella negó con la cabeza, su capa de oscuridad y cabello plateado cubrieron brevemente su rostro. No. Tienen otras conexiones, más fuertes con aquellos a quienes aman. Lo siento. Había verdadera tristeza y culpa en su voz, como si se culpara a sí misma por su falta de habilidad. El toque de lástima en él tampoco escapó al Overlord. Ainz apretó los puños, la magia oscura se elevó a su alrededor una vez más, pero la tormenta se calmó, reemplazada por una brisa mortalmente tranquila. Ya veo. Supongo que no hay milagros completos. Además, no me gustaría arrastrar a Touchman ni a nadie. Lejos de sus familias. Dijo, recordando las fotos que sus compañeros de gremio le habían mostrado. Sin embargo, el recuerdo feliz fue rápidamente suprimido, reemplazado por pragmatismo, pero esta vez no fue tan despiadado. Donde una vez pudo haber creado planes tortuosos para capturar a la bruja y usar su poder para sí mismo, ahora una idea mucho más simple floreció en su mente. Suspiró profundamente, los restos de sus emociones reprimidas lo acompañaron y dijo, no te mataré. Si logras hacer lo que dices, estaré en deuda contigo. Me has salvado de una existencia miserable. Antes, y dices que puedes hacerlo de nuevo. Mi nombre no sería Ainz o Algorun si no te devolviera tanta amabilidad. Te guste o no, te salvaré. La bruja simplemente le sonrió, exactamente la misma sonrisa que Emilia. Pero, ¿cómo empiezo? ¿Qué debo hacer para convocar a Nazarick y ayudarte? Mi conexión con él es tan fuerte como parece, ¿no es así? Si esta convocatoria se basó en conexiones y la bruja pudo convocarlo porque carecía de conexiones con las personas en su vida, entonces su conexión con Nazarick seguramente sería suficiente. Satella asintió, lo es. Pero para invocar lo que amas, primero debes amarte a ti mismo. Él se quedó allí, aturdido por sus palabras crípticas. Al ver esta reacción, demostró ser tan astuta como se suponía que eran las brujas, plantando un pequeño beso en la mejilla de Ainz. Y con eso, ella desapareció. Donde una vez estuvo la mayor calamidad que este mundo había conocido, ahora no había nada. Ainz se frotó la mejilla y miró fijamente el vacío recién creado por un segundo, luego parpadeó, los fuegos en sus ojos se apagaron y luego se encendieron una vez más. ¿Qué diablos significa eso? Gritó antes de que un aura verde lo envolviera una vez más. Odio y amo esta represión emocional. Dijo en voz baja, antes de darse la vuelta y ver a todas las otras brujas acobardarse al otro lado de las llanuras. Ah, puede que me haya olvidado de ellos. Afortunadamente, parecían tener suficiente sentido común para alejarse del torrente de muerte que era Ainz. La resistencia de Satella a su aura fue muy impresionante, aunque se preguntó qué otro tipo de hechizos podría resistir. Desafortunadamente para las otras brujas, no tenían las habilidades y la constitución de Satella, por lo que no pudieron obtener asientos de primera fila para el espectáculo. Aunque, si uno le preguntara al grupo tembloroso si los querían, solo Echidna diría que sí. Mientras se dirigía hacia ellos, reflexionó sobre lo que le acababan de decir. ¿Amarme a mí mismo? Bueno, no me odio a mí mismo, así que supongo que es un comienzo. Aún así, ella fue tan clara hasta ese momento, así que ¿por qué? Tenía que darme este acertijo justo al final. Aún así, el misterio en el corazón de las palabras de la bruja lo devolvió a sus días de Yggdrasil. Las misiones allí, especialmente las que tenían las mejores recompensas, tendían a ser brutales y sin ninguna dirección. Dado que la recompensa por completar esto era Nazarick, sabía que sería duro como un clavo, pero no se habría quejado por un poco más de orientación. ¿Es esto de lo que Coupe de Grace siempre hablaba con los misterios de una mujer? Supongo que debería estar agradecido de ser inmortal, esto podría llevar algún tiempo. Dijo, llegando finalmente al lugar donde se escondían las brujas. Todos ellos, a excepción de Echidna, lo miraron con miedo en los ojos. Carmilla, de hecho, parecía haber llorado durante el incidente. Bueno, hacer llorar a las niñas, incluso si es una bruja, ciertamente no es el primer paso. O al menos espero que no lo sea. La bruja de la codicia, como era de esperar, lo miró con ojos fanáticos.
Ainz podía sentir el aluvión de preguntas, probablemente junto con algunas de las manos en la sombra de Sekhmet, por lo que tomó la iniciativa. Echidna, la ubicación del encarcelamiento de Satella no estaría ubicada en la biblioteca prohibida. Obligada por su pacto recientemente forjado, que en realidad no tenía ningún vínculo vinculante, ella respondió. Estoy segura de que lo es. La mayor parte de mi conocimiento sobre magia y temas similares está ahí después de todo. Ah, entonces la biblioteca me salva una vez más. Una vez que termine con ella, tendré que agradecerle. Él pensó. Si no fuera por la biblioteca, probablemente todavía estaría en la oscuridad de este mundo. Su boca se abrió una vez más y Ainz prácticamente vio la pregunta manifestarse en este mundo. Desafortunadamente para la bruja, las habilidades de Ainz no residían solo en el combate, en ese caso, ha sido un placer. Regresaré una vez que necesite tu sabiduría una vez más. Gate. El portal mágico se abrió y Ainz casi salió corriendo a través de él. Detrás de él, cuando se canceló la magia, podría haber jurado que escuchó un grito enojado, seguido de algo que se estrelló contra el suelo. Bueno. Eso fue esclarecedor. Gate. Dijo, teletransportándose una vez más después de decidir rápidamente que no quedaba nada en el santuario que llamara su atención. Probablemente regresaría aquí más tarde, pero por ahora el lugar no tenía nada de interés aparte de las brujas, y sinceramente ya había tenido suficiente de ellas. Eran un grupo agotador. Parecía que no había pasado nada de tiempo desde que se fue, aunque supuso que así era simplemente como funcionaba un espacio mental como el castillo de los sueños. La magia en este mundo era muy curiosa, pero lamentablemente no tenía puerta, por lo que no podía usarla. Esta vez, la puerta se abrió en un lugar que rápidamente encontró llamado su favorito, una glorieta más pequeña y aislada en el borde de la propiedad de Rosuaal. Era un lugar tranquilo, rodeado solo de naturaleza, y era justo lo que Ainz necesitaba en este momento. Si no fuera por su naturaleza no muerta, habría estado cansado hasta el punto en que solo pensar hubiera sido una tarea. Por desgracia, por ahora podía pensar en la situación, pero una conversación puede haber resultado ser un poco desafiante. Afortunadamente, este lugar no era visitado a menudo, ni siquiera por las sirvientas y, por lo tanto, Ainz podía descansar aquí sin preocupaciones. Artículo de creación mayor. Dijo, señalando el centro de la glorieta. Sí, la estructura estaba magníficamente hecha, pero el área para sentarse seguía siendo de madera. Nada, y Ainz estaba bastante seguro de esta evaluación, podía compararse con arrojarse encima de un puz de terciopelo negro obsidiana. Ver a alguien usar una magia tan única, tan potencialmente cambiante, para crear una bolsa de frijoles, seguramente habría puesto a varios magos en un estado de profunda depresión, pero a Ainz no podría importarle menos. Cayó sobre él, de cara, y se hundió en él. Todo lo que faltaba ahora era una lata de cerveza fría sacada directamente de una de las máquinas expendedoras en ruinas en su bloque de apartamentos. Ahora que lo pienso, debería haberle preguntado si podía darme un cuerpo humano. Murmuró, antes de llegar a una conclusión mucho más razonable, de hecho, borra eso. Ni siquiera puedo comenzar a preguntar cómo se transferirían mis clases. No creo que la cerveza valga la pena. Después de rotarse para mirar hacia el techo en lugar de que su cráneo se atascara en la bolsa de frijoles, comenzó su monólogo. Desahogarse en voz alta era un hábito que había adquirido en Yggdrasil, cuando todos sus amigos ya se habían ido. Se estremeció ante la idea de que los NPC que serían traídos aquí recordarían su vergonzoso desahogo y RP. Amarme a mí mismo, ¿qué diablos significa eso? No es que me odie a mí mismo. Siempre estaba un poco, allí. Iba a trabajar, jugaba a Yggdrasil y dormía. No hay nada que odiar allí, excepto tal vez el trabajo, pero eso es todo. Yo no. Se sentó en silencio por un segundo antes de decir la parte que se quedó en su mente. Pero tampoco hay nada que amar. ¿Qué significa amar? Los filósofos del pasado habrían asentido sabiamente ante las palabras de Ainz, comenzando la discusión sobre un tema que aparentemente no tenía una respuesta definitiva. Hombre, desearía que Tábula estuviera aquí. Siempre supo sobre cosas filosóficas como esta. Tal vez me diría algún ritual oculto para hacer. Ainz se enderezó, un efecto arruinado por hundirse en la bolsa de frijoles una vez más. Tal vez debería tratar de ser como alguien a quien idolatré. Pero la pregunta seguía siendo, ¿a quién debería tratar de parecerse? ¿A quién admiraba realmente? ¿A quién podría decir Ainz que realmente quería parecerse? Solo había una respuesta a esta pregunta. Tócame. Para todo el gremio, incluso para Ulbert, el incondicional paladín era la figura paterna.
Por mucho que algunos odiarían admitirlo, todos lo admiraban. Era exitoso, amable y un pilar de la justicia. Por supuesto, Ainz nunca podría ser Touchme. Eran fundamentalmente diferentes, especialmente ahora que Ainz no estaba muerto. Pero había una cosa que Ainz podía tomar de Touchme. El deseo de un mundo mejor. En su mundo original, él era solo otro esclavo del sistema y, a pesar de su trabajo mejor pagado como oficial de policía, Touchme también lo era. Aquí, sin embargo, Ainz tenía poder, más poder del que la mayoría podría soñar. Y con la llegada anticipada de su amada base de gremio, una llena de heteromorfos que sufrían una discriminación interminable en Yggdrasil, sabía lo que tenía que hacer. A partir de la lectura sobre la historia de Lugnica, Ainz sabía que había una historia de discriminación aquí, bastante extensa. Podría haber dicho algo como crearé un mundo mejor. Y anunciarlo al mundo, pero encontró ese comportamiento demasiado vergonzoso. En cambio, decidió concentrarse en cómo hacerlo y cómo aprender a amarse a sí mismo en el proceso. Mientras los engranajes de su mente de no muerto giraban, vio un semielfo plateado en el horizonte, caminando hacia él, y los primeros pasos de su plan se solidificaron en su mente. Pero estos eran pensamientos para otro momento y los descartó por ahora. Tal vez había una solución mucho más simple para el acertijo planteado por la bruja, una que podría descubrir en el camino. Por desgracia, su mente por ahora estaba hecha. Sin embargo, no había prisa para él. Era inmortal después de todo. Quizás no estaría de más sumergirse un poco más en este mundo. Seguramente nadie podría reemplazar a sus viejos amigos, pero hacer nuevos no significaba que reemplazarían a los viejos. Nazarik estaba ahí afuera, en algún lugar, y era solo cuestión de tiempo hasta que estuviera aquí. Durante este tiempo, en su búsqueda por cumplir la condición de la bruja, un poco de compañía no vendría mal. Tales pensamientos pasaron por su mente mientras Emilia corría hacia él. Tenía que admitirlo, la joven inocente había comenzado a crecer en él. Si era por su parecido con Touchme y su noble objetivo, o si era simplemente por su personalidad, no lo sabía. Sin embargo, esas cosas no importaban. Nunca reflexionó sobre por qué le gustaban sus amigos, simplemente lo hizo. Realmente dolería aceptar una filosofía similar aquí. El dolor por el hecho de que sus amigos no se unirían a él aquí todavía persistía, pero su ausencia era algo con lo que ya había llegado a un acuerdo en Yggdrasil. Él estuvo aquí y ellos no. Esa era la simple verdad del asunto. Sin embargo, había otras personas aquí, personas como Emilia. Cuando ella corrió hacia él y estaba a punto de decir algo, Ainz habló primero. Emilia, me aseguraré de que ganes el trono. La chica pareció estar atónita por un segundo, y lo habría estado aún más si hubiera escuchado lo que Ainz pensó en silencio para sí mismo. No solo por Touchme, sino también por ti. Emilia negó con la cabeza levemente y dijo, ¿está bien? Eso fue algo inesperado. Luego se inclinó hacia adelante y miró a Ainz, su mirada agitada, pero tienes que dar algunas explicaciones. Te escapaste, Dios sabe dónde, y lo siguiente que sé es que Rosual me dice que te vas a encontrar con una bruja. Me alegro. Estás bien, pero por favor dime la próxima vez. Ainz creó otra bolsa de frijoles junto a la suya y le indicó que se sentara, antes de reírse y decir, lo siento, Emilia. Me aseguraré de hacerlo la próxima vez, pero debes saber que ninguna bruja es rival. Para mí. Pero, ¿y si apareciera la bruja de la envidia? No sé exactamente qué tan fuerte eres, pero nadie podría matarla. Dijo, levantando los brazos en el aire para enfatizar su punto. Bueno, no sé exactamente cómo sería una pelea entre nosotros dos, pero tuve el placer de hablar con Satella, junto con otras 6 brujas. Sorprendentemente, creo que salí adelante. Al ver la expresión desconcertada de Emilia, rápidamente elaboró. Satella y la bruja de la envidia son 2 entidades separadas, así que no te preocupes. Los ojos de Emilia parecían a punto de salirse de su cabeza, pero pareció recuperarse después de un rato. Ya veo. ¿A quién más conociste? La mayoría de las veces hablé con la bruja de la codicia. Ella cooperó, al igual que los demás. Pero ya basta de eso, se trataba de lo que cabría esperar. Una vez más, lamento haberte hecho preocupar. Dijo él, acercándose y alborotándole el cabello con la mano. Ella le dedicó una sonrisa, una que disipó los restos de oscuridad de sus conversaciones con las brujas, y dijo, se supone que un caballero no debe dejar el lado de su señor, ¿sabes? De alguna manera, se dio cuenta de que Ainz sonrió ante su comentario. Y no volveré a cometer ese error, Su Alteza, Anderry. Llegó el fin de semana y me senté y decidí escribir un poco, así que aquí está el nuevo capítulo. Entreguen las reseñas.
Háganlo. Como siempre, más por venir y espero que hayan disfrutado la historia hasta ahora. Ande aterró. Hola, queridos lectores de cerca y de lejos, una vez más estoy encantado con su apoyo y las encantadoras reseñas que han publicado. Agradezco los comentarios y espero leer más, ya que hay muchos más capítulos por venir. Ahora, responderemos algunas de estas revisiones. Estrella Negra X no planeamos escribir limones, Edgy simplemente no desea escribir limones y no me encuentro lo suficientemente hábil para escribirlos. Quién sabe, tal vez acepte encargos en un futuro lejano, pero nos negamos a escribir algo que pueda manchar la relación padre-hija que tienen Ainz y Emilia. Aterró. Sí, no soy un escritor de limón. Sin embargo, si alguien decide contratarme, la situación puede cambiar. Por desgracia, no existen tales ofertas en este momento. Tenso Legión Distintiva. Los eventos de selección real ocurrirán en V2, así que espéralo. Aterra sí, V2 está en el horizonte, así que solo un poco más y estaremos allí. Tenso. El departamento basado Rosual no fue nerfeado, los hechizos que usa se representan de la manera más realista posible, tampoco vemos cómo alguien podría esquivar un Grasp Art. Aterra.